Pueden tomar sus asientos. Gracias por estar esta tarde aquí. Gracias por tomar un tiempo para reflexionar. No son los tiempos antiguos en donde las iglesias en la Semana Santa se llenaban, se abarrotaban, la gente quedaba por fuera. Ahora hay muchas otras cosas que nos llaman la atención en Semana Santa y en un día como el Viernes Santo. Es la cuestión de las culturas. Las culturas cambian, las maneras de pensar de la gente cambia, la manera de celebrar a la gente cambia, la manera de ver la vida cambia, pero hay cosas que no cambian. Y quiero hablarles de esas cosas que no cambian. Quiero hablarles de las cosas que recordamos en este fin de semana. Hoy vamos a recordar la muerte de Jesús y el domingo vamos a recordar su resurrección. Hoy las personas usamos la palabra amor y la usamos de muchas maneras. A menudo esa palabra la estamos usando a la ligera. Nosotros decimos amar profundamente cosas como la naturaleza, decimos que amamos un río, que amamos una montaña, decimos que amamos nuestro jardín. Las personas afirmamos amar cosas muy importantes para nosotros, sí, como las familias, pero también decimos que amamos a nuestros automóviles, porque para algunos sus automóviles es lo más importante. Otros aman el trabajo, otros aman a su equipo de fútbol, la camiseta. Sin embargo, el significado no es el mismo cada vez que usamos esta palabra amor para afirmar que amamos algo. Y a diferencia del uso regular, variado, que se da a la palabra, cuando la Biblia dice que Dios ama, que Dios es amor, se refiere a un amor profundo y superior a todos esos otros tipos de amor con los que tratamos a diario. Simplemente su amor no tiene comparación. Y el amor de Dios se ve más brillante cuando se contrasta con el hecho de que como seres humanos nos hemos rebelado contra Él. A pesar de nuestros pecados, Dios envió a su único Hijo para que muriera por nosotros, por amor, para darnos la salvación. Jesús murió para que nosotros no tuviéramos que morir. A pesar de que Él era inocente, a pesar de que nosotros merecíamos ese castigo que fue sobre Él, no hay otro amor como el amor de Dios. No hay. Así es de que yo quiero declarar en esta tarde, en esta noche, yo quiero hacer esta declaración que me gustaría que todos ustedes repitieran conmigo y va a estar en la pantalla ahí. Y es que el perdón se refiere a nuestro perdón. Nuestro perdón, el perdón es posible porque Jesús murió por nuestros pecados. ¿Lo crees? Juan capítulo 19, versículos 8 al 11. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor
pecado tiene. Mis amados, Dios es el Rey. Él es el Rey. Y Él siempre está y siempre ha estado en control. Siempre. La Biblia es la historia de cómo Dios ha obrado con y en su creación. Y eso te incluye a ti porque tú eres creación de Dios. El apóstol Juan escribió para que tú puedas comprender qué hizo el Mesías prometido años atrás. Juan nos está pintando aquí un cuadro vivo para que nosotros podamos visualizar, para que podamos entender que Jesús es el Hijo de Dios y que solamente Él puede tener y darnos la vida eterna. Solamente Él. Y todo fue parte del plan soberano de Dios. Todo. Y de igual forma es vital para ti, para mí, que creamos y afirmemos estas dos siguientes verdades. Primera, cuando leemos esta cita, Jesús fue arrestado y crucificado según el plan y el propósito de Dios. Pilato cuestionó a Jesús ante la presión de los judíos, aunque él particularmente no había encontrado delito alguno en Jesús. Este funcionario romano lo vemos aquí preguntándole a Jesús acerca de su origen, porque tenía temor de que Jesús fuera alguna deidad. Pero Jesús no le respondió. No le respondió en ese momento. Pero en un día quedaría claro quién era él. Ni Pilatos, ni los judíos estaban en control. Dios estaba llevando a cabo su plan. Y nosotros debemos gozarnos porque Él siempre está en control y porque la muerte de Jesús fue parte del plan eterno para nosotros. La segunda cosa que debemos afirmar, creer, es que Jesús murió para que en Él tengamos vida eterna. Jesús no estaba en ese momento al azar. O sea, su vida no dependía de un hilo. No, todo era parte del propósito divino. Él había venido a salvar a los que se habían perdido. Su crucifixión, su muerte, eran para que en Él los creyentes tuviéramos vida eterna, según Juan 3:16. Jesús era el Hijo de Dios y Él había venido a salvar a los suyos. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5 rezan así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¡Qué privilegio tenemos de tener la vida eterna en Él! Reconozca que tu vida está en las manos de Dios y que en Él tú estás seguro. Juan 19, versículo 16 dice: tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Estos versículos nos ayudan a comprender mejor el sacrificio de Jesús en la cruz
¿Y qué implicaciones tiene esa crucifixión para nosotros como creyentes? Jesús, el Hijo de Dios, sufrió una muerte violenta para cumplir el propósito de Dios. El propósito de Dios es sencillo. Es perdón y salvación. Sencillo. Tal vez hablamos mucho de los propósitos de Dios y a veces entramos en confusiones en tantos conceptos. Pero el propósito de Dios es bien sencillo, es perdón y salvación. Perdón. Jesucristo ya estaba asumiendo todos los sufrimientos que implicaba ser el Salvador del mundo. Había recibido el rechazo del pueblo, el cual vociferó a una voz ante el gobernador romano de Judea que lo crucificaran. Ya había padecido los cruentos azotes de los guardias romanos y debía cargar su propio instrumento de ejecución, una cruz. La debía cargar por toda la ciudad hasta llegar a una de las colinas de las afueras. Y pese al sufrimiento, pese a todo lo que padeció, pese a todo lo que todavía tenía que padecer, Jesucristo no dejó de tener autoridad sobre el pecado. Y en la muerte, en el Calvario, oyendo hacia su muerte en el Calvario, en el camino al Calvario, Él estaba consolando a las mujeres de Jerusalén que hacían llantos por Él. Lo más estremecedor se vivió en ese momento cuando fue clavado en la cruz, cuando en lugar de descargar sus frustraciones contra sus escarnecedores, sus verdugos, Él decidió interceder por ellos, profiriendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En la cruz, el perdón inmerecido se consumó para toda la humanidad. Ese perdón derramado para una raza humana que le dio la espalda al Mesías, aún está a nuestro alcance. Aún podemos tomar de este perdón. En Lucas 23:34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Perdón. Primer propósito. Pero también salvación. El propósito de Dios es nuestra salvación. En el momento de la crucifixión, Lucas nos deja ver a un pecador arrepentido que es alcanzado por el acto vicario de Jesucristo. Y no era cualquier pecador este. Se trataba uno de esos dos delincuentes que estaban compartiendo su destino. Y ese cuadro muestra la verdadera naturaleza del arrepentimiento que agrada a Dios, ya que Mateo en su evangelio nos deja ver que ese mismo criminal se había unido al otro para insultar a Jesucristo. No obstante, Lucas narra que ese hombre, en medio de su tormento, volvió en sí y reconoció que él merecía tal castigo por sus acciones, mientras el Señor se encontraba ahí sin haber hecho nada malo. Entonces, acto seguido, lo que vemos es a un hombre rogando
al Señor, que se acordara de Él cuando empezara a reinar. A lo que el Señor en su misericordia le responde en Lucas 23:43, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo creo que muchos necesitamos recordar estas palabras, porque a veces necesitamos entrar en ese tipo de arrepentimiento. Ese hombre será recordado por mostrar el arrepentimiento que le agrada a Dios para alcanzar misericordia. ¿Y cómo alguien en medio del dolor más angustiante puede recibir misericordia del Señor para tener un seguro o un futuro asegurado en el paraíso con Jesús? Pero finalmente, para eso Jesús vino a este mundo, para salvar a los perdidos. Como hijos de Dios, debemos afirmar las siguientes verdades. Primero, Jesús voluntariamente sufrió y murió en tu lugar. Eso es una afirmación que nosotros debemos hacer. Jesús sufrió y murió en mi lugar. Lo que estamos viendo es que Pilato entrega a Jesús y los soldados lo tomaron. Sin embargo, aunque sabemos que eso es cierto, reconocemos que Jesús estaba cumpliendo, que Dios estaba cumpliendo un plan soberano y que Él tenía el control absoluto. No olvides eso. Además, Jesús afirmó que Él estaba poniendo su vida como sacrificio y que a la vez que hacía esto, Él sabía que estaba cumpliendo con la voluntad de su Padre. Jesús sufrió y murió por amor a ti. De manera indiscutible. Eso no tiene discusión. Y nunca podrás pagar lo que Él hizo y no podrías haberlo hecho por ti mismo. Así que reconócelo a diario. Reconoce que tienes vida en todo sentido, porque Él pagó por ti. Hasta el día de hoy, parece incomprensible cómo en su momento de angustia, en el que pudo haberse quedado inerte esperando su muerte, Jesús continuaba haciendo la voluntad del Padre. Continúa devolviendo con bien el mal causado, pero también anda preocupado por aquellos a quien Él amaba. En su dolor, María fue acompañada por Juan, el discípulo amado por el Señor, para estar cerca a su Hijo. En su amor, Jesús no quiso dejar a su madre terrenal desamparada y la confió en las manos de su discípulo amado, quien en adelante tendría a su cargo a la mamá de Jesús. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Eso fue lo que Jesucristo en su agonía dijo para que su madre terrenal y su discípulo amado pudieran cuidarse el uno al otro. Los seres amados de Jesús, es decir, todo aquel que viene arrepentido ante la cruz, puede encontrar ese mismo consuelo y puede encontrar ese mismo amor. De manera contundente, nuestro Señor llama aquí a su madre mujer. Y con eso está haciendo alusión al género humano que Él ama profundamente. Y que una vez transformado,
Desea que refleje ese amor incondicional y transformador para atestiguar que son sus seguidores. Tú has recibido. Y yo te pregunto, ¿atestiguas que eres verdaderamente un seguidor de Jesús? Debemos también declarar una segunda cosa. Jesús, siendo inocente, sufrió y murió en nuestro lugar. El que murió y sufrió en nuestro lugar era inocente. Jesús cargó la cruz sobre sus hombros por amor a ti. Pero eso no es todo. Jesús cargó el pecado de todos nosotros, según Isaías 53:6. Él es el Rey que dio su vida por amor, Juan 10:11. Pero a pesar de ello fue crucificado junto a dos malhechores, sin ser culpable de ningún delito. Pero él afirmó que daba su vida por sus amigos. Ahora, irónicamente, no éramos sus amigos. Porque debido al pecado, nos habíamos convertido en sus enemigos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Él nos dio vida. Efesios 2:4-5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias soy salvos. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Y esto es algo que nos debe servir a nosotros de aliciente para nosotros agradar a Dios en todo, vivir para Él, proclamar su grandeza. Es solo por este sacrificio que nos dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Es un regalo de Dios. Es por gracia. Entonces proclama que con tu vida das gloria a Jesucristo. Proclama que tus acciones y tus hechos siempre van a apuntar a aquel que merece toda la gloria. Haces lo que haces para dar gloria a Dios. Volviendo a Juan 19, versículos 28-30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La vida y la muerte de Jesús no pueden pasar desapercibidas. No es un relato más. Es una verdad, pero es una verdad que nos da esperanza. Solamente por el sacrificio perfecto de Jesús puede el impío tener salvación. Él pagó por el pecado de todos aquellos que son suyos. Ese sacrificio fue perfecto. Y ese sacrificio fue aceptado por el Padre una vez y para siempre. No es necesario agregarle nada más. Es vital que también recuerdes siempre estas verdades de las Escrituras. Esto es lo que tienes que recordar. Primero, tenemos esperanza
Porque la obediencia de Cristo fue perfecta. Fue perfecta. Entonces nosotros tenemos esperanza. Jesús sabía que su hora había llegado. Dios estaba tejiendo la historia en su providencia, según su plan perfecto. Al mismo tiempo, Jesús estaba cumpliendo a cabalidad la voluntad de su Padre. Él había llevado a cabo la obra, el trabajo completo para la gloria del Padre, confirmando así que Él era el Hijo de Dios. Jesús siempre tuvo clara su prioridad y su propósito. Lucas 22:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre la voluntad de su Padre fue su prioridad, fue su propósito. Es por esa obediencia perfecta que nosotros tenemos esperanza. Hemos sido reconciliados con Dios y hemos sido salvados de la ira venidera. Las 7 palabras más emblemáticas emitidas por nuestro Señor Jesús durante su crucifixión se encuentran repetidas en todos los 4 evangelios. Sin embargo, la expresión Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la única que aparece en 2 ocasiones en los evangelios. No es para menos que se quiera enfatizar en esa sensación de soledad que experimentó Jesús, hombre, el Hijo de Dios, al comprender que la comunión eterna y perfecta entre Él y el Padre por un momento se encontraba rota. ¡Qué situación más devastadora! Y esto me conmueve. ¿Cómo nos comprende nuestro sumo sacerdote cuando nosotros pasamos por esos momentos en que nosotros nos alejamos de la comunión con nuestro amado Padre Celestial? Es nosotros quien rompemos esa comunión. Muy poco se sabe acerca de la razón exacta de esto, pero se sabe que en base a la santidad de Dios, Dios no puede estar cerca de alguien que estaba absorbiendo, cargando en ese momento el castigo, el pecado por el mundo. Dios no puede tener cercanía cuando nosotros estamos acariciando, contemplando y disfrutando del pecado y no luchando contra él. Pero tenemos el ejemplo de Jesús. Nuestro Señor fue obediente hasta su muerte. Y ponerse en la posición de hombre pecador, ponerse en la posición como el destinatario de la ira del Señor, está entre los requisitos que Él debía cumplir para ese sacrificio vicario por el pecado del mundo, para que fuera ese sacrificio completo, para que fuera perfecto, para que ese sacrificio pudiera alcanzarnos y darnos una seguridad eterna, salvación eterna. Tenemos que recordar, número 2, que tenemos esperanza, porque la obra de Cristo fue suficiente. Fue suficiente. La muerte de Jesús fue completa. No es necesario agregar más a nuestra salvación. Nada más.
Muchos luchan con esta verdad porque siempre estamos tentados a querer aportar algo más para sentirnos bien. Sin embargo, el sacrificio de Cristo fue perfecto y fue suficiente. Cuando hacemos algo no es para ganar salvación. Cuando nosotros hacemos algo bueno, cuando nosotros hacemos algo digno, cuando nosotros hacemos algo para meritar algo, es para la gloria de Dios, no para nuestra salvación, no es para nuestro beneficio. Él hizo ya todo lo que había que hacer. Cuando Jesús dijo, consumado es, afirmó que no había nada más que añadir. La obra de redención había sido completa. El Padre había derramado su ira sobre él. Toda su ira sobre él en nuestro lugar. Y él pagó una vez y para siempre por nuestros pecados. Hebreos 10, versículos 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nos separó para él para siempre, para siempre. Es imposible agregar algo o colaborar en algo con nuestra salvación, porque su sacrificio fue suficiente. Estamos completos en él. Somos salvos. Tenemos vida en él hasta el final. En medio de su soledad, en su ya agonía, la esperanza de Jesucristo estaba en Dios. Y luego de haber consumado el sacrificio, y luego de haber abierto el camino al hombre para la salvación divina, entonces Jesús pudo decir confiado: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Días antes Jesús testificaba que nadie quitaba la vida del buen pastor, sino que por mandato de su Padre, Él tenía poder para poner su vida y Él tenía poder para tomarla de nuevo. La esperanza expresada en el hecho daría fruto al tercer día. Cuando Cristo resucitó y se convirtió en primicia de aquellos que ahora anhelamos la resurrección en su segunda venida, cuando Él viene por nosotros. Esa esperanza y esa entrega sacrificial que Jesucristo manifestó en la cruz nos da la esperanza que pase a lo que pase, que pese a nuestras luchas, nosotros tendremos junto con Jesucristo la victoria sobre la muerte eterna y tenemos la victoria sobre el pecado. No tienes que ser esclavo del pecado. Claro, para ello es necesario que nos encomendemos a su guía, que nos entreguemos a su cuidado, que recibamos su misericordia, que hagamos la voluntad de nuestro Señor, quien espera de sus seguidores una entrega total en favor de aquellos que están todavía perdidos y necesitan ser encontrados. Somos ya parte de su equipo. Él nos dio una comisión. Como cristianos debemos vivir esperanzados, porque en Cristo tenemos vida. Sabemos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Iremos a Él, al Señor, a nuestro Dios, y en Él
estamos seguros, porque nada podrá separarnos de su amor. Nada, nada. Él pagó por nuestros pecados, por eso nosotros tenemos esperanza, a pesar de que vivimos en un mundo donde hay desesperanza. Pero para nosotros hay esperanza. Y meditando en estas cosas, vamos en este momento a compartir de la mesa del Señor, de la Santa Cena. Lucas 22, versículos 14 al 20, dice la palabra: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Quiero que todos se pongan de pie por un momento. Vamos a tomar la cena de pie, recordando. Jesús instituyó aquel día una nueva comida que no solamente era algo para conmemorar su muerte, sino también era una comida de unidad, una unidad en común unión. Es una proclamación, es símbolo de la expectación de los creyentes con respecto al regreso de Jesús. Cada vez que lo hacemos, estamos haciéndolo hasta que Él venga, cuando se cumplan todas las promesas de Dios. El pan de la Santa Cena representa el cuerpo que Jesús ofreció por sus discípulos. La copa de vino describe que Jesús derramó su sangre para inaugurar un nuevo pacto para aquellos que responden a la oferta de la salvación en Cristo Jesús. Tú ya has respondido a esa oferta de salvación. Quizás hoy te estás reconciliando con esa decisión. ¿Sabes una cosa? No son tan importantes las decisiones. Lo que sí es importante es el seguimiento, es ser discípulos de Jesús. Muchos toman decisión y decisión, una y otra vez. Pero Jesús quiere que tú le sigas, que seas su discípulo. Jesús murió en la cruz en nuestro lugar y por nuestros pecados para que nosotros fuéramos de Él. Él nos compró con su sangre. Jesús dice también, esto no va a aparecer en las pantallas, pero esta mañana tuve esta palabra en mi devocional. Cuando Jesús dice: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre. No todo el mundo discierne lo que esto significa, comer la carne y beber la sangre de Jesús. Pero simplemente voy a decirles que esto lo que significa es continuar recibiendo la palabra de Cristo. Ese es nuestro alimento. Conservar el pacto es estar en la práctica de la palabra de Dios, que es nuestro alimento. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre
en mí permanece y yo en él. Levante su pan y dele gracias a Dios por que Él te dio vida eterna. Porque en Él hay perdón, porque en Él hay salvación. Coma dando gracias al Señor por eso. Tome la copa y bébela, recordando que tú tienes pacto con Él. Señor, gracias por tu sangre preciosa que nos da perdón, que nos da salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.